El periodismo en el Congreso. Nueve de la mañana se van encendiendo las luces en la pantalla de DTV. Bienvenidos a DTV Noticias. Mi nombre es Vero Benaini y vamos a estar con ustedes repasando la información de lo que dejó la jornada de ayer, los anticipos de lo que será la semana que viene con la agenda parlamentaria en la Cámara de Diputados. Una agenda que se va a ver un poco interrumpida por las elecciones de este domingo 7 de mayo en 3 provincias del país que eligen y van a las urnas para, bueno, votar a sus gobernadores, a sus legisladores provinciales y también a los intendentes de cada municipio. Hablamos de La Rioja, Jujuy y también de Misiones. Son las 3 provincias que entonces decimos van a estar este domingo celebrando sus elecciones. Por otro lado, también la continuidad de la jornada de las comisiones de juicio político que se va a dar la semana que viene y en principio por ahora tenemos esto como información oficial de lo que se viene. Lo que dejó esta jornada, bueno, bastante poco porque hubo un solo día con 2 comisiones que estuvieron funcionando, así que bueno, vamos a empezar a meternos a repasar un poco lo que dijeron los diputados que estuvieron pasando por la pantalla de DTV. En este caso vamos a escuchar la palabra del oficialista Rodolfo Tailade. La obra social es uno de las varias acusaciones que tiene la Corte, pero hasta el momento es la que hemos avanzado más, es decir, la hipótesis de investigación en la que hemos avanzado más y donde más claro está quedando desde donde partimos, o sea, lo que pensábamos que había pasado. Y efectivamente se está comprobando audiencia tras audiencia, no solo por lo que declaró hasta ahora la más famosa declaración, que fue la del contador Marchi, el administrador desplazado, sino a lo largo de ya van 3 audiencias de la obra social que la verdad que no hay, ya me parece, no hay demasiadas cosas para discutir respecto de que eso era un caos. Hay 100.000 afiliados y la verdad que los reclamos se multiplican todo el tiempo. Es extraño porque es una obra social que tiene mucho dinero. ¿Sí? Y no tiene un sistema informático contable, no tiene un sistema de seguimiento del inventario de remedios, no tiene manuales de procedimiento internos, no tiene los órganos de dirección completo, es decir, algo absolutamente disparatado. Que un gerente de una obra social le facture, es decir, no sea empleado de la obra social, ya da cuenta de un nivel de anarquía y de desorden que por lo menos yo no tengo conocimiento de que las obras sociales sindicales que siempre están cuestionadas lleguen a eso. Es decir, las obras sociales de los sindicatos son un lujo al lado de esto. Ahí pasaba entonces la palabra de uno de los voceros, espadas de esta comisión de juicio político, Rodolfo Tailade, que viene teniendo, bueno, fuertes intervenciones allí en estos encuentros y también estuvo hablando sobre la posibilidad de que los ministros de la Corte Suprema de la Nación vayan a testimoniar en la Comisión de Juicio Político. Es una idea que se barajó desde el principio, incluso antes de que tenga fecha la primera reunión de la Comisión de Juicio Político. Así que vamos a escuchar lo que decía en ese sentido. No, todavía no tenemos definido el momento en que vamos a invitar a los jueces a que vengan. La invitación es porque no tienen obligación de venir. Claro. Todavía no lo sabemos, porque la idea es invitarlos una vez que tengamos definidos los dictámenes. Y para eso todavía no veo que estemos muy cerca de los dictámenes, porque yo podría decir que en el caso 2x1 ya tenemos para dictaminar, en el caso obra social tenemos para dictaminar. Lo que pasa es que se van acumulando... Pero la idea es unificar todo en uno. No, porque no se puede unificar. Es decir, acá tiene que haber por cada ministro un dictamen. Y en ese dictamen, si al ministro Maqueda lo vamos a acusar por haber participado de una negociación espuria en la causa coparticipación, por la administración de la obra social y algún otro cargo que le podamos atribuir,
Va en un solo dictamen, pero para un ministro. Es decir, cada ministro tiene su dictamen. Bien. Entonces, bueno aclarar eso. la verdad que no está claro cuándo vamos a avanzar con los dictámenes. Primero porque no terminamos todavía la etapa de prueba. Por ejemplo, todavía no empezamos coparticipación y Consejo de la Magistratura, esos dos fallos que para nosotros son tan importantes. Y va a haber testimonios importantes en coparticipación, van a venir algunos gobernadores, está citado el ministro del Interior, entre otras cosas. Entonces, falta todavía que nos involucremos en esos dos casos. Pero lo que vemos es que cuando pensábamos que teníamos cerrado algo, siguen apareciendo cosas. Entonces, por ahora yo no le veo un corte a la investigación, con el agregado o el agravante de que este conflicto que se desató internamente en la Corte, que generó una serie de presentaciones de Ricardo Lorenzetti, me parece que las presentaciones de Lorenzetti habilitan nuevas denuncias. Lorenzetti está hablando de presiones y amenazas a Marchi, que después las ratificó Marchi, pero para que no venga a declarar, para que no presentara los informes. Lo que pasa es que una cosa que lo diga Marchi, otra cosa que lo diga el juez de la Corte. Y después de escuchar la palabra del diputado Tailade, vamos a estar escuchando también la de otros representantes, en este caso de la oposición. Estuvo hablando desde Evolución Radical, Dolores Martínez. Yo creo que la herramienta de juicio político es una herramienta sagrada en nuestro sistema normativo y en nuestro sistema institucional. Y creo que cuando se abre una instancia de juicio político es extremadamente grave. Con lo cual es importante estar ahí y no dejar la silla vacía y en la medida de lo posible dar ese debate. Tengo que decirles de todas maneras que a mí me parece que es muy débil el proceso que están llevando adelante, además de improlijo o improcedente o en ciertos tramos hasta irregular. Y quiero dejar salvada la actuación de la presidenta de la Comisión de Juicio Político, que la verdad que trata de hacer lo posible para llevar adelante un proceso ordenado. Pero creo que así todo, con su buena voluntad, no lo está logrando. El proceso de juicio político hoy, desde mi punto de vista, está terminado porque lo que lo motivó al proceso de juicio político está terminado. Y ustedes se acuerdan, esto comienza cuando el presidente de la Nación es el que impulsa el pedido de juicio político. Y lo hace desde mi punto de vista por dos motivos. El primero es porque tiene que congraciarse con la vicepresidenta de la Nación para poder atacar a la Corte Suprema y con eso a todo el Poder Judicial, porque no hay que olvidarse que se está cuestionando a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. No es un juicio político a un miembro, es a todos. Y eso verdaderamente el efecto que genera es deslegitimar a todo el Poder Judicial. Ese es el primer objetivo que desde mi punto de vista tiene el presidente, y el segundo es también el rechazar lo que la Corte le dijo al gobierno nacional que haga, que es devolverle los fondos de la coparticipación a los porteños y a las porteñas, que se lo había sacado el presidente para dárselo al gobernador Kicillof y al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que parece que no hicieron nada respecto al tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Entonces esos dos motivos fueron para mí los que finalmente hacen decidir al presidente a que impulse el pedido de juicio político. Y vamos a cambiar de tema porque también en la pantalla de DTV estuvieron hablando los representantes sobre la situación económica del país, siempre con esta gran preocupación de cómo se viene el futuro de la Argentina en términos de las finanzas y también en términos de la estabilidad, ¿no?, que parece que nunca se puede llegar a encontrar. Estuvo hablando el diputado del Frente Renovador, Carlos Salvat. Bueno, obviamente son conjeturas personales. Yo lo que digo es que me parece que necesitaríamos, y esto que no suena una falta de respeto, pero yo digo, el esfuerzo que viene haciendo tanto el ministro de Economía, Sergio Massa, como el gobierno por ordenar un poco la macroeconomía,
Creo que necesita un poco más de empoderamiento del pueblo. Nosotros vivimos haciendo el diagnóstico, lógicamente, de la dura realidad cotidiana de cada uno de los sectores de los trabajadores. Hoy, si vos me decís, el proceso inflacionario es un karma, y la pérdida del poder adquisitivo del salario del trabajador es otro, son los grandes desafíos. Ahora, si vos no ordenás la macro... como de la mano, ¿no? Claro. Pero si no ordenás la macroeconomía, obviamente que... Y esto, reitero, me tomo el atrevimiento de nuevamente decirlo, no es una foto. O sea, esto es una consecuencia de una irresponsabilidad en un endeudamiento, de que lamentablemente nos pasaron todas las que nos pasaron, que no viene el caso reflejársela a la gente, porque todos padecimos lo mismo, los argentinos, pero también como gobierno, no nos permitió ordenar políticas públicas como había empezado enero y febrero del 2020, que era potenciar a fondo todas las estructuras, no hacer que el escarnio espurio de las tarifas. El tema de lo que fue la pandemia y la guerra, si querés uno puede decir, che, marcaron la gestión de Fernández. Pero está claro que el tema de la sequía terminó la gestión de Massa, me parece, ¿no? Obviamente. Obviamente, porque eso, claramente que todas las variables que había tomado el ministro también estaban en la mesa de compensaciones, la estimación posible de lo que iba a ser un ingreso de divisas, más allá de los incentivos que el propio gobierno generara para producir eso en el momento, en los tiempos que realmente era necesario. Bueno, eso creo que no puede dejar de ser reconocido de que es un imponderable como nadie tenía previsto. Y en otro tramo de la entrevista que tuvo Carlos Selva aquí en la pantalla de TV, en la primera mañana veíamos en el día de ayer, estuvo hablando sobre el tema de las pymes. Vamos a escuchar lo que decía al respecto. A fin de mayo ya empezamos a exportar gas a Chile. En este momento estamos exportando petróleo. Chile se consume el 70% del petróleo que exportamos, el 30% se exporta a través del Océano Pacífico a Asia. O sea, digo, hay un montón de variables macroeconómicas, que es un poco lo que empezamos la charla, que son netamente positivas y de grandes expectativas para la Argentina. Entonces, sin hablar de lo que es vaca muerta, digamos, hay litio, bueno, lo que tenemos que nos desacomodó... Ya pasó la sequía, te dicen oficialmente. Bueno, pero por eso, hoy lo que tenemos que volver a acomodar es el tema proteínas, que obviamente tiene que ver con la sequía, que bien mencionabas, Pato, vos. Hay un montón de cuestiones macro que marcarían claramente que las decisiones que hemos tomado de sostener la industria con esfuerzos económicos, que hoy se nos critica con la realidad de hoy de inflacionario, o sea, porque no hay que olvidarse que es por primera vez en la historia el gobierno nacional se hizo cargo de los salarios de los trabajadores privados. Obviamente que eso generó inflación. ¿Por qué se hizo? ¿Porque teníamos ganas? No, por dos factores. Primero, porque teníamos vedado el crédito internacional por la irresponsabilidad del gobierno anterior. Y segundo, porque queríamos mantener las pymes en marcha. O sea, producción y empleo es la única forma. Perdóname, Pato, pero quiero cerrar el concepto, porque es importante. Todos los liberales, todos plantean el tema del ajuste como la solución a esta situación económica. Y nosotros lo planteamos al revés, con desarrollo. El PBI de la Argentina se compone por el 70% del Producto Bruto Interno. O sea, del 70% del consumo interno contribuye al PBI. ¿Cómo se genera el consumo interno? Obviamente que con el poder adquisitivo del salario. Entonces, nosotros no somos tontos, sabemos que ese tema nos pone en juego el futuro. Ahora, también es cierto que la concentración económica que se han generado a través de las empresas, los monopolios, hoy en la industria láctea, que todos sabemos que está en General Rodríguez, los ingenios de azúcar que están en Tucumán, digamos, nos producen una distorsión. Y también es cierto, y cuando muchos a los liberales les gusta hacer las comparaciones con las grandes potencias, que se fijen cuánto es el que le permite a una empresa concentrar un rubro en Estados Unidos, que le permitan. Acá tienen el 70%, el 80% del mercado. Y hablando de economías, de la producción argentina, también el diputado Carlos Selva, representante por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, muy aliado a Sergio Massa desde ya hace muchos años, estuvo hablando justamente del rol del ministro de Economía y de la posibilidad de que concrete si va a ser candidato a presidente de Argentina en estas elecciones o no. Vamos a escuchar lo que decía. Primero que voy a ser casi obsecuente. Yo lo conozco a Sergio hace 1000 años, me considero un amigo, y si hay algo que a Sergio no le gusta es fracasar en las funciones que se le delegan. Lo he dicho varias veces acá. Hoy por hoy Sergio está abocado a una sola cosa, por supuesto lo ha consolidado porque nadie puede discutir el esfuerzo que viene haciendo, las horas de trabajo que le pone, la impronta que le pone a la gestión en un tema
que los otros, la oposición lo ridiculiza. Y realmente está haciendo malabares porque no tiene cartas, esta es la verdad. Y hoy por hoy seguimos avanzando, el prestigio internacional del ministro se sigue consolidando porque realmente ven que el esfuerzo, que no es chamullo, como dicen, sino que realmente ven que hay decisiones, que hay respaldo político, autoridad política, por supuesto se siente respaldado. Entonces, esa etapa es para mí la vigente hoy, que lo ha posicionado a Sergio como lo que para mí se merece, que es que esté en la consideración de todo el peronismo y de todo el frente de todos. El momento... creo que se nos agotan los tiempos, Pato, vos lo decías y estamos muy cerca de las cosas para definir. Ojalá, pero yo consideraría que no me puedo, sería casi irresponsable decir qué fecha tiene que decir estoy. Pero bueno, creo que todos sabemos que los tiempos son acortados y ojalá la definición de unidad del frente de todos permita referenciarse en la figura de Sergio Massa. También se estuvieron hablando sobre distintas cuestiones. Seguimos escuchando la palabra de los representantes. Mira, nosotros lo que siempre planteamos era incluir el tema de las retenciones. Y entonces ahí se frenó. Claro. Lo que habíamos planteado no era algo para desfinanciar el gobierno, sino empezar a plantear un esquema de disminución, o por lo menos algo se había planteado también para economías regionales. Y realmente después no hubo más reuniones ni tuvimos más respuesta en ese sentido. Pero desde ya que estábamos dispuestos a tratarlo. Pasaba entonces la palabra de Germana Figueroa allí en el programa también de Pato Méndez, hablando sobre las distintas cuestiones parlamentarias, también un poco de lo que es la agenda electoral. Pasan las voces de los diputados en la pantalla de TV. Y otro de los temas, decíamos, que estuvo trabajándose esta semana tiene que ver con la situación del pago con tarjeta de créditos y de débito. Esto se debatió en un plenario de comisiones en la que participaron la Comisión de Comercio y también la de Defensa al Consumidor. Una de las iniciativas que se toma como base para generar, digamos, información y también, analizar cuál va a ser el proyecto final es la de la diputada Tejeda por la provincia de Santa Fe, y ella estuvo participando en DTV Noticias en la sección Mis Proyectos para explicarnos bien cómo es su proyecto. Esta es una alternativa a través de este proyecto de ley que aprovecho y les digo, muchas veces uno cuando está desde una banca legislativa, uno piensa qué proyecto, qué puede escribir y que realmente no caiga en un papel mojado y que sea realmente una propuesta concreta, una solución para un problema que tiene hoy la Argentina. Lo que estamos tratando es también de sumar una propuesta diferente y dando una solución a más del 90% de las 5.000 estaciones de servicios que hay en el país. 90% son pymes. Y saben lo que implica hoy llevar adelante una pyme en nuestro país con la inflación que tenemos, y la realidad es que esta es una alternativa de que estos costos no recaigan en los consumidores. Nosotros lo que planteamos es que los plazos de tarjeta de crédito que se están abonando en 16 días se reduzcan a 3 días y tarjeta de débito en 2 días. Lo mismo que los porcentajes, que para tarjeta de crédito sea el 0,5% y en tarjetas de débito 0,2%. Hoy está en 1,30 hasta 3,10, depende qué tarjeta sea. Estamos en DTV Noticias, la escuchábamos a la diputada Tejeda hablando sobre esta iniciativa que, decíamos, empezó a debatirse entonces en el plenario de comisiones, y vamos a repasar un poco más lo que representa este proyecto de ley, qué es lo que dice básicamente, y que, bueno, fue debatido, decíamos y recordamos, en las comisiones de Comercio y de Defensa al Consumidor, a la que asistieron distintos representantes para hablar sobre la situación que se atraviesa con este pago de tarjetas de crédito y de débito, teniendo en cuenta la inflación, sobre todo, que vive Argentina en estos días. Reclamaron cambios en los plazos de pago y también cobrar las empresas, las comisiones que cobran las empresas de tarjetas de crédito y débito, lo que figura en un proyecto de esta diputada, que es la que mencionábamos recién, que estuvo participando en Mis Proyectos, y le damos las gracias también por participar en esta sección.
En cuanto a la situación, estuvo allí participando Vicente Impieri, presidente de la Confederación de Entidades de Comercios de Hidrocarburos y Afines, hablando sobre las estaciones de servicio, básicamente. Y miren, tienen algunas cifras, como por ejemplo, ¿cuántas son las estaciones de servicio hoy en Argentina? Bueno, son 5.270, de YPF son 1.606, Blancas 1.002, Shell 843 y de GNC son 582, según la información que brindó Impieri. Action 566, Puma 336, Dapsa 156, Gulf 88, Refinor 77 y Voy 21. ¿Cómo es la composición del precio de venta al público? Bueno, acá hay un cuadrito donde dice que el costo de la compra es un 52%, impuestos nacionales 34%, impuestos provinciales el 3%, impuestos municipales 1%, y el margen bruto que le corresponde a las estaciones de servicio es de 10%. Por otro lado, los plazos de acreditación, ¿no? En Argentina se habla de 16 días, pero hubo referencias a cómo es el plazo en otros países. Por ejemplo, Colombia 3, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú 2 días, Costa Rica y España 1 día. En este caso también estuvo en el plenario de comisiones Isabel Rodríguez, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia de Mendoza y secretaria de SECHA, diciendo básicamente que el precio del combustible lo determinan las petroleras y la rentabilidad de ellos, bruta, está determinada por los contratos. Somos prisioneros de dos puntas, eso hace que la operatoria de la tarjeta genere una implosión en nuestros negocios, dijo Rodríguez en el plenario de comisiones. Y continuó diciendo que si venden 50.000 pesos en tarjetas de crédito, tomando el arancel que se aplica, impuestos, retenciones, el margen neto por operar con tarjeta de crédito es de 1.449.000 pesos y el margen neto es del 2,90%, según los datos que brindaba Rodríguez en el plenario que se desarrolló antes de ayer en la Cámara de Diputados. Estuvo hablando también Adriana Sors, que es la presidenta de la Cámara de Expendedores de la provincia de Entre Ríos y también directiva de SECHA. Dice que el margen neto bruto es de un 10%, lo comentábamos recién, con los descuentos del arancel e impositivos. Queda un neto de 2,9% y hay que sumarle el componente inflacionario. Si tuvieran un país más previsible, no sería tan grave. Este es el gran problema, ¿no? Es el gran problema de estos sectores, pero también de toda la sociedad y de todos los sectores. La economía totalmente desvariable que tiene Argentina. También estuvo hablando el diputado Cacase, quien recordó que hubo una reunión informativa en el año 2020, también lo repasábamos ayer en placas en los distintos programas, ese proyecto que tuvo tratamiento fue el del ex diputado Carlos Ponce, mandato cumplido ya, de la provincia de San Luis. En ese momento vinieron los bancos y el planteo de ellos era la imposibilidad técnica de hacer la acreditación inmediata. En el caso de las tarjetas de crédito demoran entre 24 y 72 horas, pero no era un tiempo en que el tema operatorio, sino de financiación. El dinero tiene un valor según el tiempo en que se dispone. La plata no vale lo mismo si me la dan hoy que dentro de 15 días, decía Cacase, entonces el diputado de Evolución Radical que estuvo participando de la discusión de esta comisión. Vamos a escuchar, seguimos escuchando la palabra de los diferentes representantes sobre este tema y otros que se siguen tratando en la Cámara de Diputados. La realidad que es preocupante, básicamente expresa el problema que tenemos hoy con la inflación en nuestro país, pero las comisiones que cobran las tarjetas a las estaciones de servicio, donde el margen es muy bajo, ¿no? Cuando uno pone los impuestos provinciales, pone los distintos gastos que tienen las estaciones de servicio, realmente aquellas que no tienen escala, sobre todo compromete muchas a las del interior, sobre todo los pueblos, los lugares donde no llegan al volumen mínimo, que hablan de 300.000 litros para tener un punto de equilibrio. Aquellas que normalmente en las localidades chicas están alrededor de 200.000 litros mensuales y no alcanzan de ventas, y no alcanzan a cubrir los costos. Realmente la comisión que se cobra, que es del 1,5, donde países cercanos, vecinos en Latinoamérica tienen el 0,5 o el 0,6, y normalmente pagan a los 2-3 días las tarjetas de crédito. Acá en Argentina tenemos comisión del 1,5% y se paga en promedio 16 días entre tarjetas de débito y de crédito.
donde una inflación del 7,7 como dio el mes pasado, bueno, el mes anterior, todavía la del mes pasado no se ha publicado, realmente... Te perdés 3 puntos de la venta con una tarjeta de crédito. Claro. 7% mensual, eso 15 solamente días, por el costo financiero. Solo por el costo financiero. Más el 1,5 te perdés 5%. Y los impuestos que tiene también el débito y crédito y una serie de cosas, entonces realmente está dificultando la actividad. Pero por otro lado tenés a la empresa YPF que se hace cargo, la YPF, de ese costo, de alguna manera lo absorbe YPF y se lo transfiere, le acredita los pagos más rápidamente a los proveedores de YPF. También genera una desigualdad entre los que son de líneas blancas o de otras empresas con respecto a aquel que es de la línea YPF. Entonces también entendemos que hay que buscarle la forma. El gran problema es la inflación que está detrás de esto, ¿no? Donde termina comiendo la rentabilidad. Pero de alguna manera hay muchas familias y muchos empresarios pymes, sobre todo, que dependen de estos y entendemos que hay que encontrarle una solución de alguna manera porque por otro lado, también los costos aumentan al ritmo de la inflación y está acordado, de alguna manera frenado el aumento de precios alrededor del 4% mensual en los combustibles. Entonces tampoco el precio del combustible sigue la inflación de alguna manera, lo que termina generando una situación compleja para poder subsistir a este esquema. Pasaba entonces la palabra del diputado de la oposición, Servi, hablando sobre esta iniciativa que decíamos estuvo... Bueno, este tema estuvo debatiéndose en este plenario que se realizó el día miércoles. Vamos a tomarnos unos minutos para irnos a la pausa. Cuando volvemos tenemos la palabra y el análisis de Mauricio Cantando, que lo veíamos ayer conduciendo en lo que es la primera edición. Y bueno, vamos a continuar también con la información de lo que se vendrá en agenda parlamentaria con Gonzalito Solabarrieta. Así que nos tomamos estos minutitos y volvemos en un ratito nada más. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. El agua que cayó es tardía para muchas producciones, en otras obviamente que se va a mejorar, pero el daño económico ya es bastante irreversible para nuestra provincia. No estamos en un escenario donde las empresas cierren, como pasó con el gobierno de Macri, que cerraron 25.000 empresas. Sí. Ahora estamos en un escenario en el cual todos buscan crecer. Sí. Yo miro los números del año pasado y exportamos 88.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia, e importamos 81.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia. Nunca se importó más que ahora. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va la vida?
La ley de humedales. La verdad es que nosotros, sin aprobar la ley de humedales, estamos condenándonos a un futuro dramático que nos va a afectar primero en nuestra salud, en la salud de las generaciones que vienen. Estamos trabajando un proyecto junto a Carlos Selva, a Marcela Paso, de poder, vamos a hacer el intento, por supuesto, y ojalá que tengamos eco dentro de la Cámara para formar una especie de FONDEF, un estilo de como es el fondo del FONDEF, el Fondo de Defensa, generar un fondo para atender a la industria naval. Se llamaría Fondina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Seguimos en la pantalla de DTV con información y les decía, es el turno de darle la bienvenida a Mauricio Cantando porque ya está desde el otro lado. Allí lo vemos en la pantalla ya. ¿Qué haces, Mauri? ¿Cómo estás? Buen viernes. ¿Cómo andás, Vero? Buen viernes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Todo muy bien, por suerte. Contame, estamos medio perdidos porque viste que la agenda es un poco escueta, así que contame un poco qué es lo que te parece que va a ser importante de cara a la semana que viene, que en principio y en términos generales, hablando del Congreso en su totalidad, va a tener más movimiento en el Senado de la Nación, donde se espera una sesión, donde se espera la llegada del jefe de gabinete Agustín Rossi, pero en la Cámara de Diputados está un poco todavía difuso qué va a pasar más allá de la reunión de juicio político. Sí, por ahora es la única actividad es esa reunión del martes a las 13 horas de la Comisión de Juicio Político, con varias novedades. Ayer se confirmó las citaciones de testigos, se vuelve a citar al secretario de Letrado Sebastián Clerici y a Nicolás Serafini, que es el contador público, que ni más ni menos tenía que presentar los balances de la obra social del Poder Judicial, y según los testigos que declararon hasta ahora, no siempre lo hacía, e inclusive había presupuestos abiertos, no certificados por el Consejo de Ciencias Económicas. No estuvo Serafini en la última reunión, tampoco estuvo Clerici en las últimas dos. Ninguno se reveló, los dos dijeron que iban a ir en algún momento, se los espera para el próximo martes, y me parece que en caso de ir van a tener que responder muchas preguntas. También vuelve a estar el ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, quien abrió el ventilador, como decíamos antes, en la última vez que participó, fue recientemente desplazado de su cargo, contó varias cosas sobre la obra social que ya a esta altura, me animo a decir, es de los temas de juicio político, es el que va a derivar en una acusación contra los 4 jueces de la Corte. Lo saben los jueces, por eso se están peleando entre ellos, a ver quién tiene la culpa, pero ninguno está diciendo no es cierto, que no hay irregularidades. Y Vero, me parece que otra digamos, el plato fuerte que va a haber el martes, que se confirmó ayer, es la jueza Forn, que ya en algunas declaraciones periodísticas contó cosas terribles sobre la obra social. Básicamente que se le murió el marido porque le pidieron hacer un traslado en plena pandemia que no se podía hacer, y se murió. Así de una, lo cuenta, que contrató una ambulancia de forma particular. Estamos hablando de gente que tiene sueldos importantes y aportes importantes a la obra social, que aparentemente se permitía hacer estas cosas, y creo yo que esta jornada va a confirmar que los 4 jueces de la Corte van a ser acusados por mal desempeño por la Cámara de Diputados, por lo menos por la mayoría oficialista, por la mala administración de la obra social, ¿no?
Es el tema, sin dudas, que sirve para mostrar con hechos concretos el mal desempeño de los ministros de la Corte Suprema de la Nación por estas cuestiones, ¿no? Además de los testimonios que se venían viendo y escuchando en el resto de los casos, esto tiene papeles, tiene data concreta de, bueno, el mal manejo de los fondos, de los recursos y varias cuestiones que quedaron en hechos presentados. Entonces es como la prueba para el oficialismo para poder también avanzar en ese punto. Sí, es una valoración que... No es tanto dime y direte, ¿no? Como podemos ver en otros casos donde es medio difícil comprobar algunas cuestiones, más allá de chats, que además se pone en duda cómo fueron utilizados, ¿no? ¿Por qué están utilizados? Si pertenecen realmente al ámbito de la vida personal, ¿cómo están filtrados entonces? Bueno, más allá de eso, en este caso, las auditorías, los papeles, los informes no mienten, digamos. Los papeles que faltan, sobre todo. Eso es lo que de alguna manera confirma. Sí, bueno, es una valoración que hago yo y que por lo que veo compartimos, y que tiene que ver con que en los otros casos se está investigando cómo se procedió para emitir un fallo, o en el caso de la coparticipación, una cautelar. Si el procedimiento fue regular y si los jueces no actuaron como debiera al momento de emitir ese fallo. No se están discutiendo muchas cuestiones de derecho porque no es lo que tiene que hacer la comisión. Obviamente para el oficialismo también hay causales de mal desempeño en los otros casos, pero se me hace que ni siquiera la Corte quiere defenderse, porque no se puede. Es muy difícil explicar cómo una obra social que tuviste a cargo no presentaba balances, no cerraba los presupuestos, no nombraba directores, y tenía una persona llamada Aldo Tonón, que 3 veces faltó a estas audiencias y que va a ser buscado por la fuerza. Esta persona manejaba todo como quería y no quiere venir a hablar. Es una cosa tremenda que alguien haya manejado la obra social durante 13 años de la Corte, del Poder Judicial, puesto por la Corte Suprema, y no se anime a hablar con los diputados. ¿Y por qué será, no, Mauri? En este punto, recordemos que Marchi estuvo denunciando públicamente presiones, ¿no? Y de alguna forma una situación de malestar, no sé si básicamente de amenaza en sí, pero cuestiones complejas que también llaman la atención y hacen justamente un llamado a los legisladores y a la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, a ver cómo se puede brindar esa figura de testigos protegidos, porque como vos decís, hay gente que también no quiere declarar por estas cuestiones que pasan por fuera de lo que es la sala en la que se reúne la Comisión de Juicio Político. Sí, de hecho los afiliados, me contaban que es muy complicado traer a damnificados de la obra social. Claro. Pensemos, Vero, de qué estás hablando. Obra social del Poder Judicial Federal. Tenés un mal desempeño, si vos tenés un problema con la obra social, ¿qué haces? Digamos, ¿qué hace la gente habitualmente? Hace un reclamo y un día uno se enoja y va a la justicia. En cualquier obra social pasa eso. La justicia falla y todas las obras sociales se cuidan mucho de no llegar a esta situación. La obra social del Poder Judicial de la Nación, del Poder Judicial Federal en realidad, no tenía ese miedo porque sabía que cualquier denuncia le llegaba a ellos, porque le llegaba a la Corte. Se actuó con total impunidad, según lo que uno ve en los testigos. El único lugar donde se podía controlar es en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Que por eso nunca es tan importante es tan importante que esta comisión se reúna, aunque esto derive en una acusación o no, porque se pueden investigar, es la única que puede investigar esta cuestión, por ejemplo, de cómo funciona la obra social del Poder Judicial. Nada va a ser igual, para mí, Vero, en el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial Federal después de estas audiencias. Nada durante los próximos 50 años. No va a ser igual. Va a quedar un antecedente. Quien sea administrador va a decir, si no me nombran el directorio, yo no firmo nada. Quien tenga que contratar algo va a decir, acá quiero los expedientes, porque no había para hacer una contratación directa, si no, no se hace. Las auditorías van a ser permanentes, se van a contratar auditores. Estoy convencido de que se está haciendo un cambio cultural y aparte con el beneficio ni más ni menos que a 100.000 afiliados que son quienes nos dan justicia federal todos los días, quien te toman un caso de narcotráfico, quien te toman un caso de trata de personas, quien te toman un caso de daño ambiental. Esas personas hoy no están protegidas por una obra social y me parece que estas audiencias de alguna manera están siendo celebradas hacia adentro del Palacio de Tribunales, por eso los jueces de la Corte por ahí están tan nerviosos de pelear entre ellos, ¿no? Claro, claro. Además, bueno, esto tiene que ver con una figura de impunidad que tiene
la Corte Suprema de la Nación, y en este caso un poco deja en claro con pruebas concretas el reclamo que viene teniendo el Frente de Todos desde hace varios años, ¿no? Que a veces se ve o termina reducido a una visión superficial de, bueno, el kirchnerismo contra la Corte, intereses políticos que no llegan a la gente, y en este caso el oficialismo encuentra en estas denuncias cómo correr el velo y mostrar realmente cómo sí afectan a los ciudadanos, ¿no? Que no son más que peleas políticas. No, pero y aclaremos algo. Quien primero denunció estos temas es la coalición cívica. Sí. Porque el pedido de juicio político a Lorenzetti, que no trató ni esta comisión los últimos años, ni durante el gobierno de Macri, como bien dijo Juan López, el jefe de la coalición cívica, sí. El primer pedido político contra Lorenzetti incluía la obra social, porque Lorenzetti, según lo que declara Marchi, le concede la administración de la obra social a Maqueda sin acto administrativo. Entonces, hoy por hoy la pelea es quien tiene la culpa. Si Maqueda, porque administró la obra social de hecho, claro. O si Lorenzetti y Marchi, porque eran los que tenían a cargo. Y la verdad que los pedidos del Frente de Todos no exculpan a nadie. O sea que a mí me parece que con este tema van a ir todos a juicio político, va a ser pedido juicio político en el recinto por este tema, y el de Lorenzetti va a tener los votos de la coalición cívica. Bueno, sí. Por eso me parece que es un tema fuerte, ¿no? Sí, si lo vemos con una mirada positiva, en realidad se está pretendiendo hacer justicia para un montón de damnificados y de trabajadores dentro del sistema del Poder Judicial que claramente al tener, digamos, un poder que no está controlado ni supervisado, bueno, se sienten muy vulnerables ante ese propio sistema y de alguna forma esta comisión lo que hace ahora es reunir todo esto y bueno, ojalá que se pueda avanzar en ese punto, ¿no? Y que se pueda normalizar esta situación. Las obras sociales por lo general funcionan todas mal, todas, desde la del Estado, desde la del Ejecutivo, funcionan todas muy mal. El gran problema es que, como bien decías, en este caso el propio Poder Judicial es juez y parte, entonces es muy difícil tener justicia en ese punto. Voy a relativizar lo que decís con palabras del diputado cordobés Pablo Carro, a ver. Que hacía una diferencia, decía, no funcionan las obras sociales como esta. Tienen problemas y habitualmente denuncias por algún remanente mal usado. Ahora, no existe, decía Carro, que fue dirigente en la universidad y me parece que conoce de obras sociales por diferentes trabajos. Y es uno de los denunciantes de este tema, ¿no? Decía, no existe en ninguna obra social sindical que no se presenten los balances, que no se presenten los presupuestos, que no se sepa qué se hace con la plata. Digamos, qué se hace con la plata en forma diaria. O sea, que no tengan ningún tipo de administración financiera. No vas a encontrar, decía Carro, creo que fue una de las primeras audiencias, una obra social donde vos pidas un presupuesto y no haya sido certificado. Claro. Me parece que no funcionaba igual que las demás. Creo que directamente no funcionaba como obra social y que de alguna manera había una especulación para que los empleados que son afiliados cautivos, a diferencia de las obras sociales sindicales, que si funcionan mal, los afiliados se pueden ir a otra. No, todos no. En todos lados no es así. No, que no todas las obras vos te podés ir a otra. En algunos lugares no son así cautivos, como vos decís, no solo la del Poder Judicial. Los cautivos son los de los claramente los organismos públicos. Claro. Después las sindicales no sos cautivos. Sí, pero que entonces, generalmente tienen un poco de... Sí, bueno, está bien. Pero sí, bueno, yo conozco varios que no te dejan irte y en todo caso vos podés sumar una obra social por fuera, pero siempre mantener la que es del lugar. Las sindicales por ley te permiten, de hecho yo he hecho varios cambios en mi vida, por eso sé cómo hacer un trámite. Yo también he hecho y también he visto gente que no ha podido, por eso lo sé. Claro, por ahí hay alguna traba interna que puede tener algún gremio, pero técnicamente se puede. En las del Estado no se puede. Para mí no está mal que no se puedan las del Estado porque no puede financiar, por ejemplo, un financiamiento de prestaciones médicas a los empleados perjudiciales. No me parece mal que no se pueda en lo del Estado. Digo, le encuentro el sentido, digamos, para serte honesto. Sí. Pero ya que no se pueda, que tenés una caja permanente, que no se haya hecho ni siquiera la presentación de un balance.
Creo que no hay antecedentes, que solamente es posible con una sensación de impunidad que tenía esta gente. Y recordemos, Vero, un dato que a mí no me deja de llamar la atención nada, ¿no? Pero este último que tenemos que recordar, los propios jueces de la Corte pidieron una auditoría en 2021 que les dio un montón de irregularidades y ahora enviaron las supervisiones y ellos mismos no iniciaron denuncias por las irregularidades. O sea, ellos hicieron una auditoría, comprobaron las irregularidades, no denunciaron. Por eso ahora no les queda otra que ver quién tiene la culpa, porque nadie puede decir que esto no pasó. Tal cual, nadie puede mirar para otro lado y la comisión lo que hace es poner el foco justamente. Bueno, Mauri, esto se vendría también la semana que viene en juicio político. ¿Alguna otra cuestión que te parezca que tenga, bueno, lugar la semana que viene acá en la Cámara de Diputados? No, pero tengo expectativas para el 17. Se está hablando poco del 17, no solo porque haya sesión, porque hay acuerdos que están tejiendo intramuros en la Cámara de Diputados entre los jefes de bloque, hay más diálogo del que uno cree, y van a salir leyes muy buenas, laburadas con unanimidad, que van a cambiar algunas partes de nuestras vidas y que por ahí no están teniendo la difusión que merecerían. Por ejemplo, las reformas a las leyes de tránsito. Hay un dictamen ya para que no te puedan cobrar una multa si no te notificaron. Nadie nadie que maneje no le pasó alguna vez conocer una multa después de mucho tiempo con intereses. Bueno, hay un acuerdo para eso, y ese dictamen podría estar el 17. Y así varios proyectos que se están tejiendo, que hay muchos acuerdos y que se pueden dictaminar. Este ya tiene dictamen, también hay varios dictámenes más de otros temas, pero creo que va a ser una sesión con temas importantes, por ahí no tan resonantes y que van a ser aprobados por unanimidad. Está bien, Mauri, me parece buenísimo entonces que haya mucha expectativa en ese sentido. Presidentes de bloques que todos vencen mandato en diciembre, estaba viendo, hay que ver, así que están como en su último año de gestión también, hay que ver cómo van a continuar, si van a volver a renovar aquí para la Cámara de Diputados. Otros están postulando para otros cargos municipales o provinciales y nacionales. Así que también es un dato importante, que la mayoría de los presidentes de los bloques hoy en la Cámara de Diputados vencen su mandato en diciembre. Mauri cantando, es él, allí del otro lado. Te deseo un lindo viernes y que tengas un excelente fin de semana comiendo algo rico hecho por la chef. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana y buen programa. Y acordate que estamos en mayo, hablamos en marzo y me debes un vinito. Besito. Muy cierto. Buen fin de Mauri. Hasta luego. Estamos en DTV Noticias, le vamos a dar la bienvenida a entonces el señor Gonza Solabarrieta. Le damos la bienvenida, Gonza. Ahí está, se hace desear hoy, mirá. Muy bien, ahí está. Exacto, y sí, porque uno piensa, pero antes de salir al aire uno tiene que pensar, porque si no, imagínate que si no decimos cualquier cosa, ¿no? Aparte hoy es viernes, hay que tener en cuenta eso, uno piensa que es el fin de semana y demás, entonces, y si uno no se toma... Debe ser, si uno no se toma un respiro y no piensa lo que va a decir, puede salir cualquier cosa, ¿viste, Vero? Así que acá estamos, para darle cierre... No, bueno, DTV Noticias, no te olvides que en esta franja horaria ha sido premiado el año pasado, así que sigamos con la misma línea, a ver si también este año ganamos algún premio, Vero. Ojalá. Recordemos que esta semana, la que viene en realidad, tendremos una nueva reunión de juicio político, es la única que por ahora hasta el momento está confirmada, recordando que muchas de las personas que nosotros veníamos vinculando como posibles testimonios en la anterior reunión, bueno, se van a presentar en la misma. De hecho, lo más importante que hay que remarcar, Vero, es que está confirmado nuevamente que fue convocado, fue citado Héctor Marchi, después de haberse presentado en la justicia con el juez Ariel Lijo. Bueno, nuevamente va a tener su segunda reunión dentro del ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, del ámbito de la Cámara, en juicio político. Héctor Marchi, que va a estar justamente presente aquí en nuestra Cámara. Al mismo tiempo, hay que decir que va a haber un testimonio muy importante, que es el contador Serafini, que justamente recordemos que era una de las personas que manejaba dentro de la administración de la obra social y por lo cual se está investigando ciertas irregularidades. Bueno, era quien hacía cuestiones de
como contador para las facturas y demás, y es lo que justamente es lo que se está tratando de analizar fuertemente, por eso será un testimonio más que fundamental en este proceso, recordando que también al mismo tiempo va a estar convocado, además de Nicolás Serafini, Santiago Clerici, es el secretario letrado de la Corte Suprema, va a estar convocado también nuevamente, recordando que estos dos mencionados, tanto Serafini como Clerici, habían dejado una nota remarcando su no posibilidad de estar presente en la anterior y por eso nuevamente serán convocados. Y a este listado tenemos que sumarle también la convocatoria de quien en algún momento pidió por la renuncia de los titulares de la Corte Suprema, que es Martina Forns, la jueza federal que había pedido justamente la remoción de estos jueces, de los titulares, de los integrantes de la Corte Suprema, por algunas causas, entre ellas el espionaje ilegal, entre otras cosas. Bueno, hablando también de que dos de ellos habían ingresado por decreto a la misma, en propias declaraciones. Y además también un dato de color, Vero, sí, fue la jueza que no le aceptó, por ejemplo, a Caterín Fulop la nacionalidad argentina. Es como para tener un dato de color también de quién va a ser, recordemos, la actriz, gimnasta, actriz, modelo, tiene muchísimas, la que te dice, hola, gente bella. Tiene muchísimas actividades. Exacto, gente bella, claro. Recordemos que es venezolana, tuvo algunos dichos en un programa televisivo vinculando, bueno, procesos políticos, bueno, con otros históricos que quedarán para el olvido, con su país, y bueno, justamente por eso no le aceptaron dentro de algunas cuestiones la nacionalidad argentina a Caterín Fulop. Lo decimos porque Forns va a estar justamente la semana próxima, la jueza Martina Forns va a estar presente como convocada en la misión que tendrá nuevamente la reunión de juicio político. Pero recordando que esta será la reunión número 13, Vero. No va a ser el tema, Caterín Fulop. No. Esto fue un dato de color, porque muchas veces los rostros, el recuerdo de las personas, y en este caso de las personas públicas, a veces nos llegan a través de estos datos, ¿no? Para saber, bueno, ¿quién es Martina Forns? Y uno dice, bueno, ¿la recuerdo de esto? No, ¿la recuerdo de esto? Bueno, capaz que con la imagen en distintos móviles la gente la recuerda y justamente va a estar presente aquí la semana próxima en esta comisión de juicio ahora político. Cuando la mire voy a pensar en Caterín Fulop, Gonzalo, basta. No. En Caterín Fulop, y bueno, y te vas a acordar a la gente bella, y después te vas a ir al gimnasio, vas a ir a entrenar. Sí. Aparte acá tenemos gente que ha trabajado con ella, nuestro camarógrafo Sergio, que tiene un buen recuerdo de Cati Fulop. Él se ponía a entrenar a veces detrás de cámara. Así que me parece que le falta eso. Buenos ahora recuerdos. Los móviles de ahora en más, ahora conociendo a este dato, con Sergi atrás, moviendo los brazos, las piernas, todo. Sí, ya me imagino el movimiento de glúteos, ahí, con la pierna hacia atrás, sería fundamental. Y aparte me acuerdo que ese programa iba tempranito de la mañana. Uno se despertaba y decía, pero esta gente ya está entrenando. Impresionante. Una locura. Uno estaba tomando un café con leche para irse al colegio. Sí, totalmente, con la factura y me viste, Gonza. Y, claro. Bueno, entonces, por ahora tenías los invitados. Vos siempre, la verdad que voy a destacar el trabajo de nuestro compañero Gonzalo Salabarrieta, que está desde allí, desde siempre, los móviles, los lugares donde se van a desarrollar las comisiones, y busca la información y la venís pegando. Te estás pareciendo bastante a Benaín, te falta un poco el tema de los horarios y eso, estás muy cerquita, pero venís con un laburo. Sí. Lo que pasa es que uno tiene humildad, es cierto, y el otro día dije, bueno, no voy a apostar porque Vero viene de racha, entonces por la duda no quiero apostar. Perdí al aire, pero no aposté nada. Pero no perdí dinero, bien, que eso es lo más importante. Con todos los datos anticipando lo que va a ir sucediendo. Así que no sé si vos trabajando mucho. Tengo un Muchas gracias, Vero. Gracias por el reconocimiento. Es mutuo el destacar el trabajo del otro para con vos. Pero también quería saber si te animabas a apostar conmigo para ver si la semana que viene hay reunión conjunta entre Finanzas y Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de los créditos UBA.
Y ahí acá estás te la muy tenés cerca, que jugar. ahí estás muy seguro vos, muy seguro, lo venís trabajando al dato, así Sí, que igual. bueno, sí, el lunes decimos, el lunes lo cerramos. Yo por ahora me voy a quedar en el molde, ¿viste? Y bueno, Y bueno, a pero veces hay que saber quedarse si vas a ahí, apostar ¿viste? el lunes, la apuesta tiene que ser un poquito más alta si Bueno, llegas el lunes, me porque parece la idea era hoy, viernes, pero bueno, yo dale, tengo dale. fe, Te espero hasta el lunes. te tengo fe con Espero. toda la información y vos venís trabajando Bueno. ese dato, que es muy bueno y lo vamos a recordar, Gonza, está vinculado a que la semana que viene podría haber novedades y encuentro con estas comisiones para avanzar en que en crédito suba, Sí, sobre todo, Vero, ahora sí hablando plenamente de la información, ya han terminado su trabajo los asesores de esta Comisión de Finanzas y también dialogando con todo lo que tiene que ver con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que sabemos cumple el rol fundamental de unir con otras comisiones para dictaminar, porque lógicamente todo lleva un proceso en cuanto a números, en cuanto a lo que va a costar justamente, pero en este caso como tenían que reunirse también con entidades bancarias, ponerse de acuerdo todas las partes, porque es una situación realmente de las más complicadas que se está tratando. Aquí en la Cámara ya desde hace tiempo se viene tratando, pero al finalizar ya el trabajo en asesores, es posible que esta semana, en realidad la entrante, justamente haya una comisión conjunta para ver si se puede dictaminar este tema. Muy bien, Gonzalito. Bueno, gracias por toda la información, que tengas un excelente fin de semana, descanses un montón y nos reencontramos entonces el lunes. Y también desde aquí de DTV Noticias los vamos despidiendo porque ya estamos con el tiempo cumplido. Llega Pato Méndez con la primera edición. Este domingo decíamos, 3 provincias van a elegir a quienes van a administrarlas por los próximos 4 años, Jujuy, La Rioja y también Misiones. De hecho, una diputada nacional, Carolina Moisés, va como candidata en una de las fórmulas que va a competir en Jujuy por la gobernación. Así que, así como ella, hay varios legisladores que van a estar trabajando y están en este momento en su territorio. Les deseo un muy buen fin de semana y el lunes nos encontraremos con los datos que arrojaron estas 3 provincias y con toda la información que se viene para la Cámara de Diputados. Chau, chau.